Control del Distrito Judicial Cuautitlán, Estado de México, maestro Manuel Martínez Velázquez, bienvenido. Licenciado René Castelar Holguín, abogado litigante, y su servidor, licenciado Jorge Velasco. Bienvenido a esta su casa, señor juez. Gracias. Bueno, pues primeramente quiero agradecer la invitación que me hacen para dar una plática sobre lo que son medios alternativos de solución de controversias. No sé si tengan alguna pregunta en el particular o entramos a hacer la exposición del tema. Entramos a la exposición del tema, juez, para ver si nos puede explicar qué son los medios alternativos de solución de controversias y cómo se pueden aplicar en la materia. Okay. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, para hablar sobre este tema de medios alternativos de solución de controversias, pues es necesario primeramente hablar sobre la existencia, por una parte, de los mecanismos alternativos de solución de controversias y por otra parte sobre los medios alternos de solución de controversias. Como se nos comentó, por una parte tenemos los mecanismos alternativos de solución de controversias y por otra parte tenemos los medios alternos de solución de controversias, ¿sí? Si bien son figuras diversas, pues esos tienen como finalidad común llegar a la solución de un conflicto. Esto es un conflicto desde un aspecto social y un conflicto desde un aspecto jurídico, ¿sí? Entonces podemos establecer que tanto los mecanismos alternativos de solución de controversias como los medios alternos de solución de controversias constituyen medios de control social, ya que a través de la aplicación de estos, pues se va a llegar a la solución de un conflicto tanto en su aspecto social como en su aspecto jurídico. Ahora, una vez que establecimos la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias y asimismo la existencia de los medios alternos de solución de controversias, es necesario establecer la necesidad de su diferencia entre unos y otros. Y es así porque podemos ver que en la práctica las partes procesales en el procedimiento penal, esto es el agente del Ministerio Público, quien es un órgano técnico, al igual que los asesores jurídicos, quienes también son órganos técnicos, sean de aquellos que pertenecen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Delito del Estado de México, o bien abogados postulantes, estos asesores jurídicos particulares, así como los defensores, sean públicos o privados, pues al dirigirse hacia estas figuras lo hacen de manera indistinta. Esto es que confunden unas y otras. Cuando, pues, como lo veremos más adelante, los mecanismos alternativos de solución de controversias y los medios alternos, pues, tienen diferencias, son figuras diversas. Por cuanto hace a los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues, estos los vamos a encontrar previstos y regulados en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y estos lo son precisamente la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Y estos tienen como finalidad llegar a la solución del conflicto desde su aspecto social, ¿sí? Mientras que los medios alternos de solución de controversias, estos los encontramos previstos y regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige el procedimiento ordinario para adultos, y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que rige el procedimiento ordinario para adolescentes. Y estos tienen como finalidad precisamente llegar a la solución de ese conflicto desde su aspecto jurídico, ¿sí? Entonces aquí ya podemos concluir, pues, que los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen la finalidad que mediante su aplicación se llegue a la solución de ese conflicto desde su aspecto social. Y los medios alternos de solución de controversias tienen la finalidad de que se llegue a la solución de ese conflicto desde su aspecto jurídico. Ahora bien, para poder entender plenamente la naturaleza y alcance de cada una de estas figuras, también es necesario hablar sobre las tres formas de solución de los conflictos, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la autotutela, vamos a hablar primeramente de lo que es la autotutela o autodefensa, vamos a hablar de lo que es la autocomposición y vamos a hablar de lo que es la heterocomposición. Estas tres figuras son tres formas de dar solución a los conflictos, ¿sí? Por cuanto hacia la autotutela, pues esta la vamos a definir como la solución al conflicto mediante los propios medios de la persona que se ve afectada. Esto es, que la persona afectada por sus propios medios, por su propia fuerza, da la solución a ese conflicto.
Y vamos a poner un ejemplo. Yo salgo de mi domicilio, lo dejo cerrado. Cuando regreso, pues aprecio que se han robado mi bicicleta, ¿sí? A través de las cámaras de vigilancia de la Autoridad de Seguridad Pública, pues puedo apreciar que esa bicicleta la robó mi vecino, ¿sí? Entonces, pues aquí ya hay un conflicto. Ya se ha roto la armonía social. Esto es la convivencia que hay de mi persona con mi vecino, y también se me ha menoscabado, o se me ha realizado un daño a mi patrimonio, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un conflicto desde un aspecto social, se ha roto esa convivencia social, y tenemos un conflicto desde un aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque esta conducta pues encuadra en lo que es el hecho delictuoso de robo en el interior de la casa habitación, ¿sí? Entonces, pues yo quiero darle solución a ese conflicto. Agarro, voy a buscar a mi vecino, le pongo unos estate quietos para prevenir nuevas conductas y tomo mi bicicleta. Entonces, aquí yo ya he dado pues solución a este conflicto a través de mis propios medios, haciendo uso de la fuerza. Entonces aquí estamos ante la autotutela, ¿sí? Por cuanto hacia la autocomposición, bueno, pues en esta misma situación yo voy a buscar a mi vecino, le digo que ha robado mi bicicleta, que así se aprecian las cámaras de videovigilancia, me dice que efectivamente pues robó mi bicicleta, y nosotros llegamos a un punto de acuerdo para dar solución a ese conflicto, ¿sí? Entonces él me regresa mi bicicleta, yo me doy por pagado de la reparación del daño, convenimos en que él pues ya no va a realizar una conducta de repetición, ¿sí? Y yo me quedo satisfecho con sus manifestaciones, esa promesa de que él ya no va a volver a realizar esta conducta. Entonces ahí estamos ante la autotutela. Esto es, se llega a la solución del conflicto con intervención de las dos personas interesadas. Por tanto, hacia la heterocomposición, se llega a la solución del conflicto a través de la intervención de un tercero. En el presente caso de aquellos conflictos que son relevantes para el derecho, pues lo será a través de la intervención del órgano jurisdiccional, es decir, el órgano jurisdiccional, a través de la aplicación de un procedimiento, pues va a dictar una sentencia en la cual se va a dar solución a ese conflicto. Y entonces ahí tenemos la heterocomposición. Entonces las tres formas de dar solución a un conflicto tenemos que es la autotutela, que es a través de los propios medios de la persona afectada. Tenemos la autocomposición, que es donde intervienen las dos partes interesadas, esto es la parte afectada y quien tiene la obligación de cubrir esa afectación o satisfacer la pretensión de esa persona afectada, y la heterocomposición, a través de la intervención del Estado, esto es a través de un órgano jurisdiccional, y la aplicación de un procedimiento se da solución a dicho conflicto, ¿sí? Ahora, estas tres figuras de la autotutela, autocomposición y heterocomposición, estas las encontramos previstas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 17 de la Constitución, en su párrafo primero, pues se establece que queda prohibido para toda persona administrarse justicia por propia mano, ¿sí? Entonces, por regla general, pues ahí tenemos la prohibición de la autotutela. Ninguna persona podrá hacerse justicia por propia mano. También nos establece que queda prohibido ejercer violencia para hacer valer sus derechos. Entonces aquí se prohíbe la autotutela, ¿sí? ¿Y por qué? Porque correlativo a ello, pues el artículo 17, párrafo segundo, también establece que es obligación del Estado la administración de justicia. Esto es, que todo gobernado tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y de manera gratuita. Y esta obligación corre a cargo del Estado. Entonces, pues vemos que el Estado está obligado a realizar esa tutela judicial hacia los gobernados. Por una parte, está prohibida la autotutela, está prohibida a toda persona administrarse justicia por propia mano, y por otra parte está establecida la obligación del Estado de tutelar a los gobernados, ¿sí? Ahora, en relación a la autotutela, es importante precisar que si bien es un principio general que se establece en la Constitución, pues también es cierto que tiene excepciones. La autotutela, pues, es que está prohibida administrarse justicia por propia mano, así lo establece el artículo 17, párrafo primero de la Constitución, teniendo sus excepciones. La autocomposición, pues que se va a privilegiar la aplicación de los medios alternativos de solución de controversia, esto es,
llegar a la solución de ese conflicto a través de los propios intervinientes interesados, y la heterocomposición, que es la solución del conflicto a través de los órganos del Estado, ¿sí? Ahora, por cuanto hace a los medios alternativos de solución de controversia y los mecanismos alternativos de solución de controversia y los medios alternativos de solución de controversia, pues vamos a apreciar que estos van a imponer en la autotutela, ¿sí? Y pues necesariamente a través de esto se va a dar la solución de un conflicto en su aspecto social y en su aspecto jurídico dentro de un procedimiento judicial, ¿sí? Que correrá a cargo de una institución especializada la aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Me refiere que esta institución o estos organismos pues van a depender de lo que son las Fiscalías Generales de Justicia de cada uno de los estados y de la Fiscalía General de la República. Asimismo van a depender de los poderes judiciales de cada uno de los estados y del Poder Judicial de la Federación. Y esto lo vamos a llamar centros de mediación y conciliación, ¿sí? Entonces, esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia pues nos establece que la aplicación de los mecanismos alternativos va a correr a cargo de un organismo especializado. Y estos organismos van a depender directamente de las fiscalías o de los poderes judiciales. Okay. También nos refiere que estos organismos pues van a estar integrados por personal especializado, capacitado en la materia, certificados por la Conferencia Nacional de Corporación de Justicia. Y estos pues los vamos a conocer como los facilitadores, ¿sí? Son personas que van a tener conocimientos especializados, establece cuáles son los mecanismos alternativos de solución de controversias, que no es precisamente la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. También nos establece cuáles son los principios que se deben de seguir en la aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de controversias, que es la voluntariedad, la confidencialidad, la flexibilidad, la información, ¿sí? También nos establece quiénes son las partes que van a intervenir en estos mecanismos alternativos de solución de controversia, que precisamente lo es el solicitante y el requerido o invitado. Y finalmente nos van a establecer cuáles son los derechos y obligaciones tanto del solicitante como del requerido, ¿sí? Eso es lo que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y ya establecimos que estos mecanismos pues lo son precisamente la mediación, la conciliación, la junta restaurativa, y tienen como finalidad dar solución a ese conflicto desde un aspecto social, ¿sí? Ahora, para que se llegue a la aplicación de estos mecanismos alternativos, pues la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias establece que lo será dentro de un procedimiento penal. Y ello es así porque estos mecanismos alternativos tienen como finalidad pues la solución del conflicto desde su aspecto social, para que una vez que se dé ese cumplimiento, esa solución en su aspecto social, pues se pueda llevar al procedimiento y se dé solución al aspecto jurídico, ¿sí? El aspecto jurídico va a quedar resuelto ya sea por la autoridad investigadora, que es el agente del Ministerio Público, o bien por el juez de control, ¿sí? Entonces, estos mecanismos alternativos de solución de controversias se tienen que dar dentro de un procedimiento penal. Tenemos que el procedimiento penal pues va a seguir una línea, de acuerdo a lo que establece el artículo 211 del Código Nacional, pues se compone por 3 etapas, que es la etapa de investigación. Esta etapa de investigación se divide en etapa de investigación inicial, la etapa de investigación complementaria. También vamos a encontrar la etapa intermedia, que es la fase escrita, la fase oral y la etapa de juicio oral, ¿sí? Ahora, una vez que se da inicio a un procedimiento penal, pues ante el agente del Ministerio Público se va a formular una denuncia o una querella. Una carpeta. Así se va a dar inicio a una carpeta de investigación. Okay. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que todas las autoridades en los primeros actos procesales pues tienen la obligación de informar a las partes, esto es a la víctima y al imputado, cuáles son sus derechos, ¿sí? Los derechos que tienen en tal carácter, ¿sí? Entonces,
pues de ser el caso que el hecho delictuoso por el cual se sigue o se da inicio al procedimiento admite un acuerdo reparatorio o bien una suspensión condicional, pues entonces el Ministerio Público tiene la obligación de hacer de conocimiento tanto a la víctima como al imputado que tienen derecho de acceder a estos mecanismos alternativos de solución de controversia y bien a estos medios alternos, ¿sí? Ahora, para verificar cuándo proceden estos mecanismos alternativos de solución de controversias, que precisamente es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, pues es necesario verificar sus requisitos. Por tanto, hacia el acuerdo reparatorio, en el Código Nacional se establece que este va a proceder en los siguientes supuestos. Se establece primeramente que lo será en aquellos delitos que se persigan por querella, por requisito equivalente, o bien que admitan el perdón de la parte ofendida. ¿Sí? También lo va a hacer en aquellos hechos delictuosos que sean ocasionados por culpa y en aquellos hechos delictuosos de carácter patrimonial sin violencia en las personas, ¿sí? Por tanto, hacia aquellos hechos delictuosos que sean perseguibles por querella, por requisito equivalente, o bien que admitan el perdón de los ofendidos, pues tenemos que en cada uno de los códigos penales de los estados, o bien en el Código Penal Federal, se establece qué delitos son perseguibles por querella, ¿sí? Esto de acuerdo a la clasificación de los delitos, de acuerdo a su forma de persecución, que no son perseguibles por querella y perseguibles de oficio, ¿sí? En los códigos penales se establece cuál es el tipo penal, esto es cuál es la conducta que se considera como delito. Por ejemplo, el de homicidio priva de la vida a otro, el de robo comete el delito de robo, el que se apodera un bien mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él. Establece cuál es la conducta que va a ser considerada como delito, que lo vamos a conocer como tipo penal. También va a establecer cuál es la pena contemplada para este tipo penal, que es la punibilidad. Y en ese mismo precepto o en ese mismo capítulo también va a establecer si ese delito se persigue por querella o a instancia de parte de gravedad. Si así lo establece, pues tendremos entendido que ese delito es perseguible por querella. Si no lo establece de esta forma, pues vamos a entender que es perseguible por oficio, ¿sí? Los que requieren un requisito equivalente, pues es precisamente la petición de alguna institución de que se dé inicio a la investigación o se continúe con la misma. Un ejemplo de ello serían los delitos de carácter fiscal, donde se requiere la petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que se dé inicio a la investigación, o en el caso de que ya se inició, se continúe con la misma. Esto es un requisito equivalente a la querella, ¿sí? Pero le compete a esa institución formular esa petición, que es equivalente a la querella. Y por tanto, hace a que admiten el perdón, pues son aquellos delitos que se persiguen por querella, ¿sí? Entonces, pues el acuerdo reparatorio va a proceder en aquellos delitos que sean perseguibles por querella, por requisito equivalente o admitan el perdón, ¿sí? También el segundo supuesto es que van a proceder en aquellos hechos culposos. En los códigos penales se establece la clasificación de los delitos por su forma de comisión. Si son culposos, si son dolosos o son culposos, ¿sí? Por tratarse a delitos dolosos, pues estos tienen la característica de que el sujeto activo, es decir, la persona que lleva a cabo la comisión de ese hecho, pues sabe o tiene conocimiento de la conducta del delito, sabe que el privar de la vida a otro es un delito de homicidio. Y a pesar de ese conocimiento que tiene, de manera voluntaria, pues decide llevar a cabo su comisión, ¿sí? Entonces, sabe y quiere. Ese es el delito doloso. Y en el delito culposo tiene conocimiento de la existencia de esta conducta, que es considerada como delito, pero no quiere el resultado o confía en que no se va a producir, ¿sí? Y se produce por la violación a un deber de cuidado. Entonces ahí estamos ante el delito culposo, ¿sí? Entonces, en este caso de los delitos culposos, como ya lo mencionamos, pues procede el acuerdo reparatorio. No importa la magnitud del resultado o en su caso la magnitud del daño causado. Los ejemplos de delitos culposos más comunes, pues lo es el de homicidio ocasionado por culpa, el de lesiones ocasionadas por culpa o daños por culpa, ¿sí? Y generalmente es en hechos de tránsito de vehículos, ¿no? Entonces aquí no importa, pues, el daño causado o el resultado obtenido. Es decir, puede ser, pues, donde una persona va conduciendo un vehículo, atropella a alguien y provoca daños en su bicicleta. Y podría ser
un daño de 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. O bien pudiera ser que un autobús se impacta contra otro autobús y provoca pues la pérdida de la vida de 40 personas, ¿sí? No importa la magnitud del daño o no importa el resultado. Puede ser un daño de 100 pesos o puede ser un daño de 100 millones de pesos, ¿sí? Puede ser un resultado de lesiones o puede ser un resultado de privar de la vida. Pueden ser 5 personas quienes resultan privadas de la vida o bien pueden ser un número mayor, ¿no? Aquí no importa el monto del daño. Tenemos que en el artículo 290, en el caso del Estado de México, en el artículo 290, párrafo primero, fracción primera, en sus incisos A, B y C, nos define la violencia. La violencia moral contra las personas, que consiste en amagos o amenazas, usando o no algún tipo de arma. La violencia física contra las personas, que es propiamente pues, ejercer violencia física sobre las mismas, y la violencia sobre los bienes, ¿sí? Entonces, como requisito se requiere que sea un hecho delictuoso de carácter patrimonial, pero que no haya violencia en las personas, sea violencia moral o sea violencia física. Puede haber violencia en los bienes, pero no violencia en las personas, ¿sí? Entonces, aquí nos podemos encontrar pues que quizás es un robo a casa habitación, es un delito de trascendencia, tan es así que el robo a casa habitación, la modificativa del robo a casa habitación, pues es de 9 a 15 años de prisión, ¿sí? Y si suponemos que el valor de lo robado es mayor a 2,000 veces el equivalente a la unidad de medida de actualización, pues se le va a sancionar de 6 a 12 años de prisión. Entonces pudiera ser pues un hecho delictuoso que alcance una pena de 15 a 25 años o de 18 a 25 años de prisión. Sumaríamos las penas del tipo básico por faltarse el valor de lo robado y las penas de las agravantes. Entonces vemos que es un delito pues trascendente, porque tiene una pena severa en el Código Penal. Incluso el robo a casa habitación pues también amerita prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues es un delito patrimonial sin violencia en las personas y también alcanza un acuerdo reparatorio, ¿sí? Tenemos también, podríamos tener como ejemplo un hecho delictuoso de robo al autotransporte. De igual manera, en el artículo 290, párrafo primero, fracción quinta, se refiere que el robo de vehículo o de la mercancía transportada a bordo del mismo pues va a tener una pena de 9 a 15 años de prisión, más la pena que le corresponda por el valor de los bienes robados, ¿sí? Entonces también podría ser una conducta, un hecho delictuoso que tiene una pena severa. Incluso el robo al autotransporte en cualquiera de sus modalidades, en el artículo 19, párrafo primero, párrafo segundo, de acuerdo a la reforma del día 12 de abril de 2019, también amerita prisión preventiva. Aun y cuando es un hecho delictuoso trascendente que amerita prisión preventiva oficiosa, que tiene una pena pues considerable, pues aún así admite el acuerdo reparatorio, ¿sí? Entonces, pues ya lo vimos, el acuerdo reparatorio va a proceder en aquellos hechos delictuosos que procedan por querella, requisito equivalente, o admite el perdón del ofendido, o bien un hecho culposo sin importar la magnitud del daño o el resultado obtenido, o bien un hecho delictuoso patrimonial sin violencia en las personas, sin importar incluso la penalidad, ¿sí? O sin importar incluso la naturaleza de la medida cautelar, que hay algunos de ellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Entonces, cuando se inicia una carpeta de investigación, pues como ya lo mencionamos, el agente del Ministerio Público tiene que hacer del conocimiento al imputado, a la víctima, sus derechos. Si es un hecho delictuoso que pues admite la aplicación de un medio alternativo de solución de controversias, así se los hará del conocimiento, y pues tiene que verificar pues hayan llegado a un acuerdo por cuanto hace al pago de la reparación del daño, ¿sí? Este pago de la reparación del daño tiene que quedar determinado, ¿sí? No puede quedar pues de manera genérica. ¿Determinado en la misma carpeta de investigación o ya en un proceso judicial? Determinado por cuanto hace a su valor o a la especie, si es que se va a restituir un bien. Este debe quedar determinado en sus características, ¿sí? Por ejemplo, si es el pago de numerario, pues debe quedar determinado si son 10,000 pesos, 11,000 pesos. Si a entregar un bien, pues tiene que quedar determinado las características del mismo. No podríamos decir que a mí me robaron mi bicicleta y el imputado se obliga a entregar una bicicleta, pero no señalamos pues
su estado de conservación, si es una bicicleta nueva, si es una bicicleta usada, pues, si es una bicicleta de determinadas características, de determinada marca, ¿no? Tiene que estar determinado, no tiene que ser genérico, ¿sí? Entonces, en primer cuenta, se tiene que establecer el monto del pago de la reparación del daño. Este tiene que quedar determinado, no tiene que ser genérico. De igual manera, se tiene que establecer si este pago de la reparación del daño pues va a ser de cumplimiento inmediato o va a ser de cumplimiento diferido. Si es de cumplimiento inmediato, pues una vez que se aprueba el acuerdo reparatorio, ahí mismo se va a dar cumplimiento al mismo. Supongamos se establece que es el monto del pago de la reparación del daño son 10,000 pesos, pues en ese mismo momento se paga y puede de cumplimiento inmediato. O bien se deberá establecer si es de cumplimiento diferido. Es decir, si se establece que el monto de pago de la reparación del daño son 100,000 pesos y se va a hacer el pago de 10,000 pesos cada mes, pues quedaría sujeto a 10 exhibiciones a un plazo de 10 meses. Entonces se tiene que establecer pues el monto de pago de la reparación del daño, tiene que quedar determinado, tiene que establecerse si es de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido. Si es de cumplimiento diferido, pues el plazo al cual va a quedar sujeto, el cual no puede ser mayor de 3 años, puede ser de un día, 2 días, hasta 3 años, pero no puede ser mayor de 3 años, ¿sí? Una vez que se establece respecto al monto de pago de la reparación del daño y su forma de cumplimiento, pues el Ministerio Público tendrá que verificar que las partes, esto es el imputado y la parte oferida, pues concurren de manera voluntaria, concurren de manera informada y con pleno conocimiento de las consecuencias que trae la aprobación y cumplimiento de ese acuerdo reparatorio, ¿sí? ¿Por qué de manera voluntaria? Porque pudiera pasar que generalmente la víctima pues está sujeto a algún tipo de amenazas o sujeto a algún tipo de coacción, ¿no? Supongamos que es un hecho delictuoso de robo a casa habitación, donde amerita prisión preventiva, el imputado pues está detenido, tiene una pena severa y quizás los familiares están presionando a la víctima a que acuda ante la autoridad para celebrar un acuerdo reparatorio, ¿sí? Entonces se tiene que verificar pues que no haya algún tipo de amenazas, algún tipo de coacción, ¿sí? Que sea de manera voluntaria tanto en el imputado como en la víctima. De igual manera se tiene que verificar que estos concurran de manera voluntaria, de manera informada, que se les ponga en su conocimiento en qué consiste este medio alterno de solución de controversias. Se les tiene que informar de igual manera pues las consecuencias de su aprobación y cumplimiento. Esto es, pues a la víctima se le tiene que informar que una vez aprobado el acuerdo reparatorio y cumplido el mismo, pues a esta se le va a tener por cumplido o satisfecho en el pago de la reparación del daño. Se tendría por cumplido el asunto y después no podría pues reclamar algún faltante, ¿sí? Se le debe informar también que una vez que quede cumplido el pago de la reparación del daño, pues se va a decretar la extinción de la acción penal y en consecuencia se va a decretar el sobreseimiento. Y entonces el imputado va a quedar liberado, va a obtener el equivalente a una sentencia absolutoria, ¿sí? Y una vez que quede firme ese sobreseimiento, pues va a causar ejecutoria, es decir, va a quedar firme e irrevocable. Y entonces el imputado pues va a quedar totalmente liberado de ese procedimiento, ¿sí? Entonces, pues se tiene que verificar que tanto la víctima como el imputado concurran pues de manera voluntaria, de manera informada y con pleno conocimiento de las consecuencias de su aprobación y de su cumplimiento. Ahora, también se tiene que verificar que las partes pues hubieran concurrido bajo igualdad de circunstancias y que el pago de la reparación del daño pues sea proporcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque pudiera ser el caso de que a lo mejor es un hecho culposo y entonces la víctima pues sea una persona con determinadas características que lo ubique como un grupo vulnerable. Supongamos una persona adulto mayor, una persona de 75 años, que esta persona pues sea analfabeta, no sabe leer y escribir, aparte de ello pues quizás que no escuche bien, que ya no vea bien, ¿sí? Y tiene la calidad de víctima. Y por la otra parte pues tenemos quizás a un profesionista con una licenciatura, quizás licenciado en Derecho, con capacidad económica. Este profesionista pues está gozando de la asistencia pues de sus defensores particulares. Entonces, como vemos, pues no hay una igualdad, ¿sí? En este caso pues la víctima es un grupo vulnerable por sus circunstancias personales de una persona adulto mayor, por la cuestión de que no sabe leer y escribir, por la cuestión de que pues ya tiene